En el otoño de 1941, los líderes alemanes estaban casi convencidos de que la Unión Soviética, al igual que Polonia y Francia, caería derrotada en pocos meses tras los éxitos iniciales de la Operación Barbarroja. Ante esta situación, algunos de ellos comenzaron a realizar los preparativos necesarios para un gran desfile de la victoria en la Plaza Roja, una vez que Moscú fuera tomada por las tropas alemanas. Pero este optimismo prematuro no era solo exclusivo de ellos, sino que los soldados alemanes que se encontraban combatiendo en el frente solían bromear con sus camaradas de que su compañía o unidad sería de las primeras en desfilar por la Plaza Roja. Al respecto, no hay constancia sobre los detalles acerca de la cantidad de tropas que participarían en el desfile o cualquier otro asunto relacionado con el mismo, salvo el detalle de que Hitler planeaba viajar a Moscú e inspeccionar el evento en persona. Sin embargo, y como bien es sabido, en el invierno de 1941, los soviéticos lograron reagruparse y frenar el avance alemán justo a las puertas de Moscú, y posteriormente los hicieron retroceder varios kilómetros. La contraofensiva soviética durante la batalla de Moscú terminó sentenciando el fracaso de la guerra relámpago en el este, y junto con ello se desvaneció cualquier entusiasmo por un gran desfile alemán en la Plaza Roja. No obstante, Stalin siempre tuvo conocimiento de aquel soñado desfile alemán en Moscú, y 2 años y medio después, cuando los soviéticos pasaron a la ofensiva en todos los frentes, el líder soviético les concedió aquel ansiado desfile, pero no como los alemanes esperaban. Conocido por los historiadores como el desfile de los vencidos o el desfile de la derrota, este episodio ha sido uno de los más simbólicos e impactantes que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, en donde unos 57.000 prisioneros alemanes, heridos, sucios y agotados, marcharon por las calles de Moscú custodiados por soldados soviéticos, ante la presencia de más de 120.000 civiles que los miraban curiosos y asombrados. En cierto modo, se puede decir que aquellos hombres que marcharon por las calles de la capital soviética, que incluían en su mayoría soldados rasos, pero también oficiales de alto rango y generales, hicieron realidad el sueño de Hitler de desfilar en pleno corazón de Moscú, aunque no de la forma que él pretendía. El día de hoy, seguidores, conozcamos a más detalle este increíble episodio de la Segunda Guerra Mundial que, desgraciadamente, no es tan conocido en el mundo occidental. Adentrémonos, pues, en la historia del desfile de los vencidos. Bienvenidos a Mini Historias de Guerra. En el verano de 1944, el Ejército Rojo infligió a los alemanes la derrota más catastrófica de su historia. Como resultado de una gran ofensiva soviética lanzada en Bielorrusia, conocida en clave como Operación Bagration, unidades de la Wehrmacht y algunas pertenecientes a las Waffen-SS perdieron hasta 500.000 de hombres en cuestión de semanas, y el Grupo de Ejércitos Centro, uno de los 3 grupos encargados de invadir el vasto territorio soviético, y cuyo objetivo inicial había sido la toma de Moscú, simplemente dejó de existir. El éxito de la operación se puede resumir en la siguiente cita de un historiador. La Operación Bagration le había arrancado el corazón al ejército alemán en el este, significando un punto de quiebre de la guerra en el frente oriental, y desde cuyo momento el Ejército Rojo no se detuvo hasta llegar a Berlín. Como consecuencia de esto, desde la cúpula del Politburó, los altos dirigentes soviéticos afirmaron que valía la pena celebrar un éxito tan rotundo, y aunque la Operación Bagration aún no había concluido, el Kremlin decidió realizar un desfile oficial en Moscú. Pero a diferencia de los típicos desfiles donde suelen marchar las tropas vencedoras, para esta ocasión, su realización se centraría en los vencidos. Aunque pudiera sonar atípico, este tipo de desfiles ya se había vivido antes en la historia. Y para la casualidad, el último se había realizado también en Moscú, cuando, en 1914, soldados austríacos del Imperio Austrohúngaro que habían sido capturados por las tropas del ejército imperial ruso marcharon por el centro de Moscú ante la atenta mirada de la población. Sin embargo, había pasado mucho desde aquel evento, y aunque el Imperio ruso había desaparecido dando paso a la Unión Soviética, el liderazgo soviético decidió revivir esta antigua tradición.
En esta ocasión, el evento revestido de un gran contenido simbólico fue organizado en estricto secreto por la NKVD y recibió el nombre de Operación Grand Vals, en honor a la película musical estadounidense de 1938, que fue muy popular en la Unión Soviética. Después de todo, el desfile no solo pretendía mostrar la magnitud del poder del Ejército Rojo al pueblo soviético, sino también a los aliados, quienes se habían mostrado algo dubitativos sobre la escala de la victoria soviética lograda en Bagration. De este modo, se presentó una buena oportunidad para demostrar los éxitos de la Unión Soviética en la guerra, así como también para levantar el ánimo de los moscovitas y advertir que la derrota alemana era cuestión de tiempo. La operación Grand Vals inició con el envío de prisioneros de guerra alemanes a la capital soviética. La mayoría de ellos habían sido capturados en Minsk, luego de la recaptura de Bielorrusia durante Bagration. Sin embargo, del casi 500.000 de hombres capturados, era evidente que no todos estarían aptos para resistir la procesión de varios kilómetros por la capital soviética. En consecuencia, solo aquellos que estaban medianamente sanos y podían moverse de forma independiente fueron llevados a Moscú. Para ello, cada prisionero alemán fue sometido a un examen médico completo y al final, 57.600 de estos hombres fueron finalmente enviados a la capital. A partir del 14 de julio de 1944, trenes llenos de prisioneros alemanes comenzaron a llegar a la histórica ciudad. A su llegada, los prisioneros fueron colocados en el hipódromo central de Moscú, así como en el estadio del Dinamo de Moscú y el campo del regimiento de caballería de la división Serinsky. A la par de estos hechos, los bomberos locales les llevaron un poco de agua. Un prisionero alemán diría: «Fue suficiente para saciar mi sed, pero no lo suficiente para lavarme la cara». Y es que, según la planificación del Grand Vals, los soldados alemanes tenían que mostrarse ante el público moscovita en condiciones miserables. Ello implicaba, entre otras cosas, que no podían lavarse, debían llevar los mismos pantalones y, en algunos casos, andar sin zapatos. Mientras tanto, la población de Moscú fue informada a través de la radio sobre una próxima procesión prevista para el 17 de julio. Para ese momento, aún todos tenían la idea de que sería un clásico desfile militar por parte del Ejército Rojo. Incluso, muchos militares y funcionarios del partido no tenían idea de que este desfile se iba a desarrollar de otra manera. Unas horas antes del evento, los prisioneros alemanes fueron alimentados una última vez con un poco de gachas y pan con manteca de cerdo. A las 11 de la mañana del lunes 17 de julio, los prisioneros se dividieron en dos grupos. El paso de ambos grupos fue dirigido por el comandante del distrito militar de Moscú, el coronel general Pavel Artemiev. Los camarógrafos soviéticos filmaron todo el evento, de principio a fin. En estas primeras tomas se pueden ver las principales calles de Moscú en un soleado lunes. Los civiles caminan por la ciudad mientras camiones militares se estacionan al fondo. En las siguientes tomas podemos ver a los prisioneros alemanes custodiados por guardias soviéticos en el hipódromo de Moscú, algunos sentados y otros de pie. Солдатам Гитлера предоставлена возможность побывать в Москве. Вот они, 57 600 пленных немцев, остатки разбитых полков, дивизий, корпусов. Они на обширном поле ипподрома столицы. Здесь лишь недолгий привал. Отсюда их проконвоируют через Москву дальше, в лагере для военнопленных. Los organizadores decidieron que la marcha estaría encabezada por 19 generales y 6 coroneles también capturados durante Bagration. Вот их полководцы, их генералы. Генерал-лейтенант Мюллер, исполнявший обязанности командующего 4-й немецкой армией. Его войска были окружены под Минском. 8 июля он принял ультиматум советского командования и приказал своим частям сложить оружие. Генерал-майор Адольф Гаман, комендант Бобруйска, бывший комендант Орла, палач и убийца. Десятки тысяч советских людей стали жертвами его злодеяний. Немало орденов выслужил у Гитлера генерал-майор фон Эрцмансдорф.
комендант города Могилева. Под Минском сдался в плен нашим войскам генерал-майор Клямт, командир 260-й пехотной дивизии. Еще один герой Минского поражения, генерал от инфантерии Фелькерс, командир 27-го немецкого армейского корпуса. А это генерал-майор Энгель, командир 45-й пехотной дивизии. Он сдался уже подальше на запад, под Волоковыском. Генерал-майор Шмидт был начальником инженерной службы 9-й немецкой армии. Он строил все укрепления, которые сокрушил натиск советских бойцов. Генерал от инфантерии Гольвицер, командир 53-го армейского корпуса. Всего 19 немецких генералов. Сегодня они промаршируют впереди своих плененных войск. A su vez, serían seguidos por más de 1000 oficiales y una hueste de infantería ordinaria divididas en columnas de 600 personas. Por un lado, a los generales y coroneles se les permitió marchar bien arreglados y con sus condecoraciones puestas, mientras que los hombres de la infantería debían hacerlo con la misma ropa que habían sido capturados. Con la congregación de miles de moscovitas en sus balcones y en las principales calles y avenidas de la ciudad, aguardando en silencio y expectantes de lo que se venía, la marcha de los vencidos iba a comenzar. Сотни тысяч москвичей, военные и штатские, женщины, старики, дети собрались посмотреть на тех, кто шел походом на Москву. У каждого свой счет с немцем. Быть может, здесь пройдет летчик, бомбивший Москву в 1941 году, или убийца твоего сына, или палач, терзавший где-нибудь на Украине твоих родных. El primer grupo, compuesto por 42.000 soldados, marchó a lo largo de la carretera Leningradskoye, pasando por varias calles, avenidas y plazas como la calle Gorki y la plaza Mayakovsky, hasta llegar a la estación de Kurskaya. Вот они, побежденные, живое свидетельство наших побед. El segundo grupo, de unos 15.600 hombres, marchó a lo largo del anillo de los jardines de Moscú, partiendo de la misma plaza Mayakovsky, hasta su destino final en la estación de Kanatchikovo a las afueras de Moscú. Вообразите их с оружием в руках, за броней танков, такими, какими они были еще несколько дней назад, с Красной армией, разгромившей эти полки, дивизии и корпуса гитлеровской армии. Но поколение наше с гордостью будет вспоминать о героических днях великих побед Красной армии y mощи советского оружия. Todos aquellos hombres fueron custodiados por decenas de miles de soldados del Ejército Rojo y unos 12.000 oficiales de la NKVD montados a caballo con espadas y rifles. La multitud moscovita observaba en silencio este insólito desfile. Algunas maldiciones fueron dirigidas a los alemanes que pasaban, mientras que cualquier intento de arrojar piedras se detuvo de inmediato. Los alemanes que marchaban reaccionaron de diferentes maneras. Algunos miraban a los espectadores soviéticos con odio manifiesto, mientras que otros los miraban con interés, aunque la mayoría los observaba con tranquila indiferencia. El soldado Bernhard Braun lo recordó así. Los que caminaban por los bordes de la columna miraban a los moscovitas y ellos nos miraban a nosotros. Me pregunté, ¿me siento humillado? Probablemente no. En la guerra pasan cosas peores. Estábamos acostumbrados a cumplir órdenes, así que al caminar por las calles de Moscú, simplemente cumplíamos las órdenes de nuestros escoltas. Entre la multitud, el joven Roman Schenko declaró: «Veíamos a los alemanes muy de cerca, entre un silencio sepulcral. Nadie decía una palabra, ni ellos ni nosotros». Y por su parte, y con mucha más sutileza, el diario Pravda escribió: «Un repugnante moho verde se derramó del hipódromo de Moscú a la limpia y siempre tan festiva carretera de Leningradskoye, y fue extraño ver que esta variopinta lágrima bípeda tiene espaldas, incluso brazos y otros signos menores de humanidad. Esta chusma, a quienes el maníaco les hizo creer que son lo mejor de la humanidad, pasaron junto a nosotros, larguiruchos y débiles, con el pelo sucio. Como diablos en los cuentos de crónicas, algunos en uniformes desabrochados, en pantalones rasgados y descalzos, y otros con botas fuertes y resistentes que habrían sido suficientes para que pudieran llegar a la India si no fuera porque en su camino estábamos nosotros».
El desfile de los vencidos terminó a las 7 de la tarde, cuando los últimos prisioneros fueron colocados en vagones de ganado con destino a los campos de prisioneros en Siberia. Entretanto, una fila de camiones de limpieza recorrieron las calles por donde habían marchado los soldados alemanes, limpiando simbólicamente a Moscú de aquella suciedad de moho verde, como lo definió el Pravda. Вот так, отмыть, очистить землю от всей гитлеровской нечисти, чтобы следа ее не осталось. Por su parte, los 19 generales permanecieron en Moscú, ya que aún podían ser útiles para el alto mando soviético durante las siguientes operaciones. Posteriormente, 2 de ellos fueron juzgados y condenados a la horca por crímenes de guerra: el general Gottfried von Hermannsdorf y el general Adolf Hamann. La operación Gran Vals provocó distintas reacciones en el mundo. Por un lado, los líderes de varios países expresaron su descontento y calificaron el desfile de humillante e inaceptable, mientras que por otro lado, el mundo pudo ver el enorme poder de la pisonadora soviética y de que, efectivamente, era posible derrotar a la Alemania de Hitler. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.